Buenos días de bendiciones. Tengan todos muy buenos días. Vamos a esperar unos minutos para que la audiencia pueda hacerse presente en este video. Doy gracias a Dios por este día, aunque no era garantizado para ninguno de los que estamos ahora mismo en conexión. Le damos gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de enviar un ángel para despertarnos en esta mañana, para poder escribir un día más a nuestras vidas y así poder hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo y así poder avanzar en nuestro llamado en el Señor Jesús. Vamos a hacer una oración para comenzar esta palabra del día de hoy, que le he titulado Visión que transforma cultura. Visión que transforma cultura. Vamos a hablar del fundamento apostólico y cuál es la responsabilidad apostólica y cuál es la titularidad que puede una persona que se llama ser apóstol afianzarse. Vamos a orar. Te pido que puedas compartir este video para así poder llegar a muchas más personas, porque vamos a hablar algo muy interesante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en esta mañana. Permite, Padre, que este día sea un día de bendición, un día de gloria, Dios, y que podamos aumentar nuestra vida espiritual, Señor, Padre, 100 por 1, Señor, que así como aumenta la luz de la aurora, Dios. Permite que tu gracia, Señor, nos acompañe, Señor, todos los días de nuestras vidas, Señor, y ten hoy día de misericordia, Señor, Padre, y no nos deje caer en tentación, Señor. Líbranos de todo mal, Señor, y permite que el pan, Señor, pueda venir a nuestros hogares, Señor, Padre. No permita, Señor, la escasez, Señor, en nuestras familias. Permite, Padre amado, más bien, Señor, que nos encontremos con las bendiciones, Señor. Quita todo tropiezo de este día, Señor, y permite, Padre amado, que si hay cualquier obstáculo, Señor, tengamos las herramientas, Señor, espirituales, Dios, para vencer y así, Señor, puede ser promocionado, Señor, a una vida espiritual, Señor, aún con más fuerza, Señor. Gracias te damos, Señor. Invitamos, Padre, al Espíritu Santo siempre, Dios, a operar en nuestras vidas, Señor, como el recordador, como nuestro consolador, Señor, como nuestro gran ayudador, Señor. Gracias te doy, Señor, porque nos asociamos, Señor, Padre, a esa hermosa presencia, Señor, a esa divinidad de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te doy. Yo soy el obispo cristiano reformista Victorio Donato y presidente del Concilio Apostólico JCO, operando desde aquí, desde el estado de la Florida. Así que hoy vamos a hablar un tema en el cual lo he titulado Visión que transforma cultura. Visión que transforma cultura. Así que te pido que por favor puedas enviar este mensaje por compartirlo a muchos amigos, a muchas personas. Te doy las gracias por eso. Comenzamos en el nombre de Jesús. La palabra apóstol. ¿Cuál es el protagonista principal de este tema? Primeramente, nuestra Trinidad, nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo. La Trinidad de nuestro Dios. Pero por debajo de ese gran protagonismo está la palabra apóstol, el cual vamos a estar hablando en esta hermosa mañana. Así que te invito que por favor preste mucha atención, porque sé que es un tema que te va a edificar, a salir de cualquier tipo de duda que usted pueda tener sobre este tema apostólico. O sea, la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa
el que es enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Un mensajero con autoridad. Un apóstol es un mensajero con autoridad enviado por una figura de autoridad. Esa es la referencia espiritual que tenemos nosotros los cristianos. Somos mensajeros con autoridad. Somos unos apóstoles porque somos enviados con un propósito. Nos dieron una titulación apostólica. Somos unos mensajeros con autoridad porque somos enviados por una figura de autoridad. Y por eso que Jesús le dijo al centurión que él era un hombre sujeto a autoridad cuando el centurión. Y por eso que Jesús le dijo al centurión que él era un hombre sujeto a autoridad cuando el centurión conversa con Jesús. Es la etimología del griego apóstolos, que deriva de la palabra apostelo, que significa enviar. Significa literalmente enviado, delegado, mensajero o embajador. Por eso que la palabra de Dios nos enseña que somos embajadores, somos apóstoles, somos embajadores. Este término apóstol ya existía. Jesús tomó una fotocopia de la palabra apóstol, obispo. En realidad no tomó una fotocopia, sino la tomó como un instrumento, por favor, como un instrumento para poder hacer que los discípulos pudieran entender lo que era la visión de gobierno. Ya vamos a extender eso. El término apóstol ya existía como figura. ¿En dónde existía? Existía en Grecia, existía en Roma. Vamos a ir un momentico al libro de Efesios, capítulo 2, verso 20. Dice la palabra de Dios en el verso 20 de Efesios, capítulo 2, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del edificado sobre un fundamento apostólico. Ahora vamos a desarrollar un poco este tema. Ok. El tema lo he titulado Visión que transforma cultura. Ok. Entonces, la palabra apóstol viene del mundo. Es usada, cuando hablo que viene del mundo, es porque fue usada secularmente por el Imperio Romano. Los romanos usaron el término apóstol. ¿Para qué? Porque los romanos eran muy agresivos para extender su imperio. Así es que tiene que ser los cristianos. El reino de Dios tiene que ser violento. La palabra nos enseña un tipo de violencia que tenemos que adoptar nosotros como cristianos para poder establecer el reino de Dios. Para que el infierno sufra violencia, hay que establecer el reino. Pero ahora vamos a primero hablar un poco de la historia, ¿no? Entonces, los romanos eran muy agresivos para extender su imperio. Y ellos decidieron implantar su cultura. Por eso es que el tema lo he titulado Visión que transforma cultura. Algo que Jesús pudo identificar en el pueblo romano es que ellos eran un imperio que implantaban su cultura a donde llegaban. Ahora, ¿eran un gobierno de facto? Sí, eran un gobierno de facto, era un gobierno dictatorial. Si vamos a leer el libro de Romanos, vamos un momento al libro de Romanos, me gusta identificarnos en la palabra. Vamos al libro de Romanos.
En el capítulo 12, en el verso 2, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El tema de hoy lo he titulado Visión que transforma cultura. Visión que transforma cultura. El versículo que he tomado, muchos he tomado, pero en este en particular para arrancar con el tema es Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo que es la renovación de vuestro entendimiento. Herramienta número 1 que usaban los romanos. La renovación del entendimiento de los lugares donde ellos llegaban a implantar. Entonces, ellos tenían cónsules. El Imperio Romano tenía cónsules que lideraban las embajadas. ¿Y cuál era el propósito de esos cónsules? ¿Cuál era el propósito de esos embajadores que enviaba el Imperio Romano? Ellos tenían cónsules que lideraban las embajadas de culturización. Culturización, véase en el cristianismo, evangelización. Entonces, ellos se llamaban apóstoles. Dale, está la pantalla, por favor. Ayúdame con eso. Entonces, ellos lo llamaban apóstoles. Los romanos llamaban apóstoles a estos cónsules, a estos mensajeros, a estos enviados, a esos lugares para culturizar el territorio y sembrar la semilla del Imperio Romano. Estamos allí. Entonces, apóstol no es una palabra que levantó el Señor Jesús. Voy a levantar la palabra apóstol, algo nuevo. No, ya existía en lo que era la cultura griega, la cultura romana. Ya de hecho lo manejaban como principios políticos. Ok, te voy a invitar a que me ayudes dándole a la pantalla, porque así el algoritmo de TikTok nos ayuda a que este en vivo pueda llegar, este video pueda llegar a muchas más personas. Hazme ese favor, y si no me estás siguiendo en mi cuenta, te pido que me sigas y me ayudes a crecer para poder llegar a muchas más personas. Entonces, fíjate, apóstol no es una palabra que levantó el Señor Jesús, pero tampoco la inventaron los romanos. Ellos la usaron. Los griegos la usaron. Pero déjame decirte, cuando Jesús promovió el gobierno espiritual, cuando Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿cuál estrategia voy a usar? ¿Qué estrategia voy a usar para poder hacer que la palabra de Dios se pueda culturizar en todo el mundo entero? Entonces él establece 5 ministerios, y uno de esos ministerios más importantes es el ministerio apostólico, en el cual en el libro de Efesios capítulo 2 verso 20 se habla que la edificación de la culturización, de la evangelización, tendría que hacerse bajo del fundamento apostólico y profético. Eso es lo que quiere decir eso, ¿ok? Entonces vamos a seguir más adelante. Para que entendieran, cuando Jesús promueve el gobierno espiritual, para que entendieran cuál era el trabajo que iban a hacer los discípulos, no los llamó ni patriarcas, no los llamó ni sacerdotes, no los llamó ni rabinos. ¿Por qué obispo? Jesús no usó un término cultural del momento para poder identificar
el gobierno espiritual. Ya te voy a dar una de las grandes razones. Los discípulos hubiesen tomado la cultura rabínica, la cultura sacerdotal, de enseñar en las sinagogas y de ahí no pasar, mantenerse sembrado dentro de la sinagoga. Era a secuestrar el reino, iba a limitar su crecimiento. Pero Jesús vio que ellos como ciudadanos entendían el modelo político que implantaba el Imperio Romano. Entonces tomó de esa visión política que manejaba el Imperio Romano para establecer el reino de los cielos. Y ya te lo voy a explicar cómo lo hizo. Te voy a explicar cómo lo hizo. Gracias, Joely. Dios te bendiga. Bendiciones. Pastora guerrera. Fiel. Entonces, fíjate. Solo iban a mirar el modelo de los fariseos, de los escribas, de los seduceos y de los etcéteras que estaban allí gobernando espiritualmente el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Entonces los llamó por un título político. Lo llamó por un título político que lo entendían ellos muy bien. Los discípulos de Jesucristo entendían muy bien el título político apóstol. Entonces ellos entendían y que definía su llamado. Entonces fíjate que ahí ellos estaban definiendo su llamado porque ellos estaban entendiendo. Y no solamente estaban definiendo su llamado, sino también estaban definiendo su responsabilidad. ¿Me explico? Estaban defendiendo su responsabilidad. Entonces, si a mí me dicen, obispo, te vas como embajador a Italia, por decirte algo, a tal lugar, ya yo sé, ya yo lo entendí. ¿Por qué? Porque ya yo sé, ya yo manejo lo que representa un embajador a nivel político. Y todo el mundo lo sabe. Ok. Ahora, tengo que representar, si a mí me nombraran o a usted lo nombraran como un embajador de un país, de una nación, usted tiene que representar, porque Jesús veía y los discípulos de Cristo sabían que cuando el Imperio Romano enviaba un cónsul a un cierto lugar, era para establecer la cultura del Imperio Romano. Era para defender los intereses del Imperio Romano. ¿Ok? Entonces, cuando si a usted lo llamaran a ser embajador de una nación, usted tiene la responsabilidad de representar no sus derechos tan solamente, ni tampoco levantar y defender caprichos o cualquier tipo de cosa, de eventos, sino representar a toda una nación en otra nación. Eso es lo que se representa un embajador. Defender los derechos, establecer los derechos, hacer una voz de una nación en otra nación y hacer que se haga conocer la cultura de una nación y también defender el límite territorial de una nación. Entonces, como Jesús les dijo, ustedes serán apóstoles como la política romana. Y ellos dirían, apóstoles,
pero nosotros no somos romanos, nosotros no somos políticos, nosotros no somos esto. Ellos pensarían que Jesús le estaba dando un título político. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando los romanos luchaban por un territorio, cuando ellos peleaban por un territorio, los soldados romanos, ellos peleaban, y después que el soldado romano pelea por un territorio, después enviaban a los apóstoles. ¿A qué enviaban los apóstoles? ¿A qué? A enseñar la cultura, a penetrar en la sociedad, a aumentar los seguidores del Imperio Romano. Eso era la visión política del Imperio Romano para poder crecer. Ahora, los discípulos de Jesús entendieron que es un apóstol en el reino de los cielos. Ellos entendieron que es verdaderamente un apóstol. Ellos entendieron cuál era verdaderamente su oficio y cuál era verdaderamente su responsabilidad en el reino. Entonces, el apóstol, escúchame algo, el apóstol es un enviado a establecer la cultura, la tradición, la verdad de Jesús en un territorio. Eso es lo que es un apóstol. En este tiempo, lo que quiso enseñar Jesús, y lo que tenemos revelación, caminamos en esa enseñanza que Jesús establece. Ok, en este caso, la cultura del cielo en la tierra. ¿Cuál es la cultura que tenemos nosotros los cristianos? La palabra de Dios. ¿Cuál es la cultura que tenemos? Es la palabra de Dios. Es establecer el cielo en la tierra. Es establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, un apóstol es enviado a soltar el cielo a donde quiera que vaya. A donde quiera que usted esté, usted tiene que hacer descender el cielo en el lugar donde usted está. Un apóstol no es para que necesariamente tenga una mega iglesia. No. Eso no define a un apóstol. Un apóstol no es para que necesariamente tenga una mega iglesia o para presumir su título de enviado apostólico. Eso no define a un apóstol. El apóstol es más que un título. El apóstol es mucho más allá de una presunción personal. Hay mucha gente, sí, que se hacen llamar apóstol y no lo son, sí. Todo eso es cierto, la Biblia lo dice. Cuídense los falsos apóstoles. ¿Cómo se conoce un apóstol que nosotros sepamos que no es un autonombrado o que no es un apóstol que no está cumpliendo verdaderamente sus funciones, su oficio, sino que solamente se está meciendo en la titulación de su llamado? ¿Cómo se conoce, obispo? Ok. Cuando se habla que son plantadores de iglesia, cuando se habla de una iglesia apostólica, no se habla que son plantadores de iglesia, sino transformadores de cultura. ¿Cómo se llama el tema? Visión que transforma cultura. Entonces, ¿cómo se conoce cuando un apóstol no es autonombrado? Cuando un apóstol verdaderamente tiene una titulación dada, una ordenanza, tiene un llamado en el Señor y es responsable y conocedor de su responsabilidad
Entonces, cuando se habla de una iglesia apostólica, no se habla que son plantadores de iglesia, sino transformadores de cultura. Transformadores de cultura. Un líder de cualquier denominación, puede plantar 1000 iglesias con 20,000 personas cada una. Saca la cuenta, ¿cuántos son 1000 iglesias con 20,000 personas cada una? ¡Wow! El ignorante lo puede titular y le puede llevar y le puede aún dar una gran publicidad como el súper y gran apóstol. Eso no quiere decir que sea una iglesia con visión y fundamentos apostólicos y proféticos. No quiere decir eso. No puede tomar esos argumentos como válidos para usted pensar que esta es una iglesia que maneja una visión que transforma cultura. No. Usted puede tener una iglesia, mega iglesia, una mega templo, con 20,000 personas y hacer 10 servicios diarios. Y eso no le da la garantía a usted que usted tiene una iglesia con una visión que transforma cultura. No tiene una iglesia que hace descender las leyes del cielo sobre la tierra. No tiene una iglesia que establece la cultura del reino en los corazones. El que no me está siguiendo, por favor, le pido que me siga como Obispo Victorio en las redes sociales, en mi canal de YouTube, Obispo Victorio Donato, y aquí en TikTok. Ok. Las iglesias con visión apostólica y profética. Ahora escucha esto. Las iglesias con visión apostólica y profética, si no ocasionan una transformación cultural en las ciudades donde están operando, si no ocasionan una renovación en la forma de vivir, en la forma de pensar de esos ciudadanos que hacen vida en esas ciudades donde usted opera, esas iglesias entonces no son apostólicas. Esas iglesias no están establecidas, no están creciendo en los fundamentos apostólicos y proféticos. No sé quién está de acuerdo conmigo en eso. Pero te pido que por favor me sigas en las redes sociales. Ok. No están obedeciendo la visión de Cristo. No están obedeciendo la visión de Jesús. Y si no obedecemos la visión de Jesús, usted como líder tiene que tener una estadística. Déjame decirte, usted como líder, usted como pastor, como evangelista, como maestro, como apóstol, usted como líder principal de una mega iglesia, de una iglesia que tiene 10 iglesias hijas y se abomba. Usted como líder tiene que tener una estadística de lo que está sucediendo en su ciudad. Usted tiene que conocer. Ustedes tienen que conocer lo que está sucediendo en su ciudad. ¿Cómo está la tasa de aborto de esa ciudad donde está esa mega iglesia? ¿Cómo está la tasa de muerte por colisión por causa de alcohol y droga donde opera esa mega iglesia? ¿Cómo está la tasa de robo, la tasa de asaltos? ¿Cómo está la tasa de homicidio y de suicidio? ¿Cómo está la tasa de violaciones? ¿Cómo está la tasa de homicidios? ¿Cómo está la tasa de secuestros, de violaciones, de violencia? Tú tienes que manejar, tú tienes que tener esas estadísticas
y trabajar espiritualmente para vencer eso. Usted tiene que trabajar espiritualmente para poder operar en eso. Déjame decirte que yo soy un obispo cristiano reformista. Yo no soy católico. Yo soy un obispo cristiano reformista, cristiano. Tengo mucho del catolicismo y tengo mucho del cristiano evangélico protestante. Pero yo soy un obispo cristiano reformista. Ahora, voy a llevarte un momento al libro de Colosenses. Voy a llevarte al libro de Colosenses. No, voy a llevarte primero a Corintios. Voy a llevarte primero a Corintios. Vaya a Corintios. Segunda de Corintios. Ok. En el verso 3. En el capítulo 3, verso 18. ¿Qué es lo que dice allí? Dice la palabra: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, una iglesia que no afecte el lugar donde se encuentra operando, no es una iglesia apostólica. No es una iglesia que está creciendo, que está edificándose en la visión apostólica y profética, como dice Efesios capítulo 2, verso 20. Ok, si usted ve que más bien baja esas tasas, si usted ve que esas tasas bajan, o por lo menos se neutralizan, se neutralizó su crecimiento, sino más bien crece las estadísticas, no baja las estadísticas, no se neutraliza las estadísticas, sino las estadísticas crecieron las estadísticas. Este mes no murieron 30 personas y murieron 40 por causa de violencia el fin de semana. La iglesia encerrada, brincando y saltando 8 cultos diarios con 25,000 personas. Eso es una iglesia que no está impactando. Esa es una iglesia que no está impactando. Esa es una iglesia que se está conformando con las 20,000 personas que tiene dentro de la iglesia. Y dice, ya basta de crecer. Pienso que aquí estamos bien. Déjame decirte, esa es una iglesia que no está impactando la cultura de esa ciudad. Esa es una iglesia que no está impactando la cultura de esa ciudad. Vamos allí un momento a 5:17 en segunda de Corintios. Dice la Biblia, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde está la gente nueva? ¿Dónde está la gente, los frutos del trabajo de la iglesia apostólica? ¿Dónde están los frutos? Si la palabra habla de unos frutos, si la palabra habla de unas vestiduras, si la palabra nos enseña claramente en el verso 17 que los que están en Cristo nueva criatura son. La iglesia apostólica, con visión apostólica, tiene que ser una iglesia restauradora de ciudad. Restauradora de ciudad. Déjame decirle algo más. Las estadísticas negativas de una ciudad no solamente habla de la política que está de turno, porque todos queremos
es hacer responsable tan solamente a los políticos de turno y le echamos la culpa a los políticos de turno porque no están enviando según lo que ellos prometieron en su campaña política y con eso se agarran como argumento para echarle la culpa a los políticos y evadir responsabilidades morales y sociales que tiene que tener la iglesia. Entonces, las estadísticas negativas de una ciudad no solamente habla de la política, aunque hable de la política, aunque hable de ese político, no solamente habla de la política que está de turno, sino que también habla de la iglesia. Habla de la iglesia establecida en esa ciudad. ¿Quién es el apóstol? ¿Quién es el obispo? ¿Quién es el cardenal? ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién es el apóstol, el evangelista, el pastor de esta ciudad? ¿Qué está haciendo para poder bajar las estadísticas de violencia de esta ciudad? Pero dele que son pasteles. Esto se pasa con café con leche. No, señores, eso no es así. Me van a perdonar, digan lo que digan, pero una iglesia tiene que dar la vida por sus ovejas. La iglesia tiene que establecerse y transformar, darse a respetar. La iglesia tiene que entrar en todas las esferas que puedan entrar. Pero mire ese obispo hablando de política. La política es del diablo. El diablo no tiene nada. El diablo es un arruinado. El diablo fue despojado de todo. Pero el diablo le ha hecho creer a la iglesia que no puede entrar y hacerse el diputado, y hacerse senador, y hacerse representante, y hacerse alcalde, y hacerse gobernador. Eso es una mentira del diablo. Usted tiene que luchar y entrar en todas las sociedades, y en la sociedad donde usted entra, usted tiene que impactar. Y usted tiene que evaluar donde usted se encuentre. Si usted se encuentra en su trabajo, usted tiene que impactar en su trabajo. Usted tiene que transformar la mente de su jefe. Usted tiene que transformar la mente de sus compañeros de trabajo. Usted tiene que transformar allí la atmósfera en el lugar donde usted se encuentra, porque usted tiene una visión que transforma la cultura de ese lugar. Ya esa cultura no va a ser como era, sino esa cultura va a ser el temor a Dios, estableciendo el reino de Dios en el lugar donde usted esté operando. Porque si usted no hace eso, usted se está alineando a las tinieblas, y usted me va a perdonar por esa palabra tan fuerte que le acabo de decir. Cálmate, serénate. Gracias. Son consejos buenos. Son consejos buenos. Es que a veces me gana que quiero darle al diablo. Ok. Seguimos. Agarramos aire. Seguimos. Sí. Paramos. No. Vamos avanzando. Ok. Síganme los que no me están siguiendo. Y denle estar la pantalla. No salta caña. Ok. Fíjense. Sino que también eso habla de la iglesia. ¿Cuáles son las estrategias apostólicas para transformar la cultura y establecer el reino de Dios, obispo? Que usted habla más que un radio prestado. Vamos. Número 1. Lo tengo por aquí anotado para que no se me vaya a olvidar. Número 1. Trabajar con la sociedad del Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no valemos nada. Somos letra muerta. Letra que no influencia. Una letra que no restaura, no resucita. Entonces, es importante trabajar con la sociedad del Espíritu Santo. No porque seamos nosotros sus socios,
Sino cuando te hablo, trabajar con la sociedad del Espíritu Santo es permitir y respetar el espacio del Espíritu Santo en su operación soberana sobre nuestras vidas, sobre nuestro llamado. Número 2, identificar el verdadero enemigo que impide establecer el reino de Dios. Fíjate, tantas cosas, tenemos peleas y contienda, empezamos a competir entre denominaciones y el diablo se contenta porque empezamos a pelear por denominaciones y descuidamos el apostolado, sino más bien incrementamos el odio, el racismo eclesiástico dentro de la sociedad de esta ciudad. Y eso es un gran peligro. Nosotros tenemos que amarnos, así usted sea evangélico, así usted sea católico, así sea reformista, así sea protestante, sea la denominación que usted sea, usted está impactando con el evangelio que usted está llevando a la sociedad. Indiferentemente esté sembrando una doctrina, pero lo importante es que esa persona va a dejar a un lado el pecado. Y el pecado es lo único que nos puede separar a nosotros de la santidad. El pecado es la única herramienta que puede tener el diablo como argumento para decir: esta alma ha perecido, esta alma está muerta. No es la doctrina que usted pueda llevar. Yo no le puedo obligar a usted que usted crea en que usted tiene que bautizar a un niño. Eso es una doctrina en el cual eso no va a impedir que usted pueda impartir la palabra y transformar la cultura de la sociedad. Entonces fíjate, el diablo lo que está buscando es que nosotros empecemos a discutir, empecemos a pelear, que si yo estoy en la doctrina verdadera, que tú eres un gordo viejo, que si tú no eres un obispo, que si tú eres un falso profeta, que si tú eres fulano, que si eres futurero. Eso es lo que quiere el diablo, que perdamos tiempo en tonterías. Yo lo llamo, ese es el aserrín de la cruz. Ese es el aserrín del carpintero. Eso es tontería. Usted y yo tenemos algo en común, así yo sea un obispo reformista, usted como sacerdote católico, usted como pastor evangélico, usted como ungido de la iglesia testigo de Jehová, usted como el patriarca de la iglesia fulana, el presidente de las estacas de la iglesia perenceja, tenemos algo en común. De repente no es la doctrina, pero el problema es que el diablo está sembrando una guerra mundial doctrinal para descuidar los líderes espirituales, la verdadero enfoque que es establecer el reino de Dios. Pero para poder establecer el reino de Dios hay que transformar por medio de una visión apostólica, es transformar la cultura de la gente, de los pueblos, de las naciones. Pero si nosotros empezamos a discutir entre nosotros, vamos a olvidar cuál es el verdadero enemigo. El diablo lo que quiere es que nosotros no identifiquemos el verdadero enemigo, sino que solamente lo prediquemos, mas no lo vivamos como en el campo de batalla. Porque yo le digo a usted, usted sabe cuál es nuestro enemigo y usted inmediatamente me va a decir: obispo, mi enemigo está en Efesios capítulo 6, verso 12, en el cual me dice que yo no tengo lucha ni contra sangre ni contra carne. Y yo le voy a decir: wow, qué bueno, pero yo soy un hombre de carne y hueso. Usted es un hombre de carne y hueso. Somos una sociedad de carne y de hueso, en el cual entonces nuestro enemigo no es con el católico, mi enemigo no es con el evangélico, mi enemigo no es con el testigo de Jehová, mi enemigo entonces no es nada con sangre ni con carne, porque ni siquiera fuimos nosotros nacidos de nuevo
por obra de sangre ni de carne, sino fuimos nacidos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Por eso es que es importante trabajar con la sociedad del Espíritu Santo. Ok, entonces usted me puede decir, obispo, usted no tiene razón. Y yo te puedo decir, es que es verdad, no tengo razón, porque puede ser que yo predique una doctrina en el cual usted no está de acuerdo. De repente yo le puedo hablar a usted del purgatorio y usted me va a decir, no, eso es mentira. Y yo no voy a ponerme a pelear por eso con usted. O yo le digo a usted, mire que el reino milenial de Cristo. O le puedo decir, mira, vamos a hablar sobre la Eucaristía. Mira, vamos a hablar sobre que el hombre puede perdonar pecados. Mira, vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Mira, vamos a hablar sobre el purgatorio. Mira, vamos a hablar sobre la tribulación o sobre el rapto de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, usted me puede decir, yo no estoy de acuerdo con nada de eso, pero una sola cosa sí estamos de acuerdo. La Biblia dice, si dos no están de acuerdo, si dos no se ponen de acuerdo, no pueden estar juntos. O sea, usted no puede estar junto conmigo en mi doctrina, en el cual yo creo. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. Pero hay algo en que usted y yo estamos de acuerdo, que le acabo de decir y le acabo de preguntar. Usted puede identificarme y decirme a mí cuál es su enemigo espiritual. Y usted me va a decir a mí que su enemigo espiritual lo podemos conseguir en Efesios capítulo 6, verso 12. Que no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales y con gobernadores de las tinieblas. Entonces, ¿qué te parece si nos reunimos y ahí estamos de acuerdo? Ahí podemos estar juntos. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a levantar una estrategia de oración, de ayuno, de intercesión. Vamos a levantar una estrategia para levantar una campaña. Vamos a levantar una estrategia para hacer un circuito y un abordaje en la ciudad, por aire, por tierra, por mar, por donde sea. Vamos a hacer actos simbólicos, actos proféticos, soltando semillas, declarando para acá, declarando para allá, en el acuerdo que podamos entrar. Yo pienso que sí podemos, es una sociedad civilizada e inteligente, que el diablo ha querido infiltrar la necedad en la mente, en el corazón de los líderes espirituales. Y me disculpan, de los líderes espirituales. Entonces yo pienso que una de las dos grandes herramientas que podemos nosotros usar como el cuerpo de Cristo, porque te voy a decir a ti, yo soy un obispo cristiano y usted es un católico cristiano y usted es un evangélico cristiano. O sea, somos cristianos todos, todos somos cristianos, todos seguimos a Cristo, todos tenemos un mismo norte. Que usted agarre otra avenida, si es asunto suyo, si es asunto mío, si es asunto de fulano. Pero lo importante es que tenemos un propósito que es seguir a Cristo. Tenemos un gran sueño que es el salvo. Tenemos una gran misión que es evangelizar. Usted tiene su estrategia, yo tengo las mías y fulano tiene las de él. Entonces, esto no es motivo de traer contienda, de pleito. Esto no es un motivo de nada de eso. Porque estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Estamos promocionando la violencia espiritual. Estamos promocionando venganzas espirituales. Estamos promocionando que nos odiemos doctrinas a otras doctrinas. Y eso lo sabe el diablo, porque el diablo sabe que una casa dividida no puede prosperar. Una casa dividida no puede crecer. Una casa dividida es una casa asolada. Es una casa que no tiene ningún tipo de vida. Ahora, cuando nosotros identificamos el verdadero enemigo que impide establecer el reino de Dios, ahí nosotros verdaderamente nos hacemos fuerte. ¿Por qué? Porque nos unimos. Tenemos que unirnos. Yo quiero que tú leas conmigo Colosenses. Estoy usando una Biblia evangélica. ¿Ok? Para que ustedes lo sepan. No estoy usando mi Biblia, la Biblia evangélica. Ok. Colosenses capítulo 3. Gracias, José. La Biblia en el capítulo 3. En el verso 5. Dice, hace morir pues lo terrenal en vosotros.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Pero pareciéramos que no lo soltamos todavía. ¿Por qué? Porque todavía no queremos morir a lo terrenal. Cuando yo me levanto contra mi hermano, yo estoy en lo terrenal. O soy un súper espiritual. Soy el Bruce Lee de la fe. Si yo me pongo aquí a hablar mal de un pastor. Es que ese pastor es un ladrón. Que ese pastor es un impostor. Que ese pastor es... No. Estoy desprestigiando a un hombre de Dios que indiferentemente si lo está haciendo mal, él tendrá que rendirle cuenta a Dios. Y la gente que lo está siguiendo algún día se va a encontrar con la verdadera verdad y le va a aclarar la mente y él se va a quedar solo. Pero no fuimos llamados como jueces, no, dejemos eso tranquilo. El diablo está tomando ventaja mientras la iglesia pelea, él toma territorio. ¿Dónde están los cristianos como directores en los hospitales? ¿Dónde están los cristianos como directores en las prisiones? ¿Dónde están los cristianos como directores? Busca un censo, solamente el 3% de los cristianos están dentro de la alta política del mundo. 3%, busca las estadísticas, yo soy un hombre de estadística. El 3% de los cristianos están en lo más alto, en las cumbres más altas, donde se toman las decisiones más poderosas para dirigir las naciones. Solamente el 3% son cristianos. Por eso es que se levantan leyes de aborto, leyes de igualdad de género. Pero la iglesia jugando ping-pong, la iglesia jugando fútbol americano. No es que sea malo, sino que no es tiempo de eso. Es tiempo de estar en el campo de batalla, preparándose, estudiando, teniendo ambición de reino para escalar posiciones. No solamente para traer bienestar a nuestra familia, comer bien, vivir bien, vestir bien, andar bien, viajar bien, sino también para establecer bien el reino de Dios en esas esferas en el cual usted puede ser un transformador de la cultura de un poco de gente que están allí queriendo levantar la mano para establecer una ley que rompe los principios, los morales de la iglesia cristiana. No estoy hablando de la iglesia católica, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana. No, yo no voy a estudiar porque, ¿para qué voy a estudiar? Usted tiene que estudiar. Si usted tiene la oportunidad de estudiar, estudie. Y si no la tiene, esfuércese, intente, pero estudie, fórmese, entre un oficio. Indiferentemente en el lugar donde usted se encuentre, sea un visionario apostólico, siéntase un enviado por alguien de muy alto nivel para que usted ejerza autoridad espiritual en ese territorio donde usted se encuentra. Número 1, tenemos que trabajar asociado con el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, verso 22. Pero primero vamos a ir a lo que es Colosenses capítulo 3, verso 9 y verso 10. Dice la Biblia: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Está hablando de testimonio, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos hablando que estamos en un nivel de formación, en un nivel de aprendizaje, pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos muerto. Eso no quiere decir que vamos a actuar en lo terrenal. Tenemos que caminar asociado al Espíritu Santo. Si tú vas y buscas en el libro de Gálatas, busca Gálatas, y usted va a mirar en el libro de Gálatas, usted va a ver en el libro de Gálatas, está después de Corintios, si no me equivoco.
Aquí está, Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. En el verso 22, usted va a ver que los frutos del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y con tales cosas no hay ley. Pero que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si yo estoy aquí enviando un mensaje, o fulano de tal está enviando un mensaje, y esa persona le está diciendo, eres un impostor, eres un Lucifer, eres una tal, y que tú eres un esto, y que el otro, dígame decirle, usted tiene fruto del Espíritu Santo. ¿Ah? Usted no tiene fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero todo lo contrario de eso es aquel cristiano que no está asociado al Espíritu Santo, que dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué? Porque no ha muerto a Colosenses 3:5. ¿Ah? No ha muerto a la carne. Está en lo terrenal todavía. Y por lo tanto, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, decisiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales nos amonesto. Imagínate. Entonces, si yo me pongo a enviar mensajes despectivos para desprestigiar a una pregunta, entonces déjame decirte que yo en ese momento yo estoy dando una visión que no he muerto a mi vieja vida, a ese viejo hombre, a ese hombre terrenal, y por lo tanto no hay fruto del Espíritu Santo porque no estoy asociado a él. Porque la Biblia me enseña a mí que Esteban fue apedrado. Y aún con todo y eso, que es apedrado hasta morir, él va y ora y le dice, Señor, no le cuentes este pecado. Pero cuando si te mandan mensaje diciéndote parásito charlatán, dejes de hipocresía, cuando te mandan tantas cosas feas y horribles, la pregunta es, ¿esa persona está asociada con el Espíritu Santo que todo lo puede, que todo lo soporta, que el amor en él es manifestado, que debe tener la paz que sobrepasa todo entendimiento? No lo creo. Yo pienso que tenemos que ser violentos, agresivos, es con nuestro enemigo. Pero ese tipo de personas no han identificado el verdadero enemigo para poder implantar y establecer el reino de Dios. Y el verdadero enemigo no son las denominaciones. El verdadero enemigo es principados, potestades, huestes espirituales y los gobernadores de las tinieblas. No tenemos lucha ni contra sangre, ni contra carne, ni contra denominaciones. Son nuestros aliados espirituales en el cual tenemos algo en común y nos juntamos y oramos por eso. Entonces yo te doy las gracias por tu atención. Gracias por darle tanto a la pantalla. Y acuérdate que el tema de hoy lo hemos titulado Visión que transforma cultura. Vamos a transformar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra manera de vivir y de ver a nuestro prójimo. Nuestro prójimo lo tenemos que ver con amor, porque si no lo hacemos así, nos convertimos en homicida, como dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, te pido que me sigas como Obispo Victorio Donato en mis redes sociales, en TikTok, y sígueme como Obispo Victorio Donato en mi canal de YouTube. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Habló para ti el obispo cristiano reformista Victorio Donato, presidente del Concilio Apostólico JCO acá en la Florida. Ministerio de Capellanes en el sur
de la Florida. Así que te bendigo grande y poderosamente y le pido a Dios que sea un día hoy maravilloso para ti y que puedas alcanzar las grandes cosas que te has propuesto alcanzar. Y también le pido a Dios que abra el entendimiento de muchos para poder tomar la visión apostólica y profética y poder transformar la cultura en el lugar donde nos encontremos para establecer y hacer descender el reino de Dios en esos lugares y poder ganar territorio y poder crecer como cuerpo de Cristo. Dios te bendiga y que la paz de Dios esté contigo todos los días de tu vida.